Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos en nombre de la Asociación Japonesa en la Argentina a estas charlas de café. Muchas gracias por la participación. Y hoy tenemos a Fernando Kraft aquí con nosotros, a quien agradecemos su tiempo y de compartir su trabajo con nosotros. Para quienes no lo conocen, voy a leer la solapa de su Sí. último libro, ¿no? Una isla. Es cineasta, periodista y escritor, estudió letras en la UBA, guión cinematográfico en el ENERC, colabora con Radar, el suplemento dominical de Páginas 12, y dirigió los documentales Beatriz Portinari, un documental sobre Aurora Venturini, 2014, Premio Argentores, El Volcán Adorado, 2018. Publicó el libro de cuentos Bailando con los Osos, 2013, y Una isla artificial, crónica sobre japoneses en la Argentina, lo que hizo que se vinculara más con la comunidad japonesa. Y bueno, esta obra la presentamos en la asociación y creo que era un trabajo muy importante y necesario, ¿no?, para la colectividad también. Bueno, pero hoy nos va a hablar de Yasuo Inomata y del director de cine Ozu. Así que bueno, Fernando, entonces quedas con la audiencia. Todo tuyo. Bueno, Creo gracias. que puedes compartir pantalla y lo que necesites. Sí, buenísimo. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo están todos? Todes. Muy bien, gracias. Bien. Tengo que aprender a compartir pantallas así, ¿no? Un segundito, ¿no? Que ya estoy. Porque no tenía abierto. ¿Se ve? No, ¿no? No. Sí. Pero no me aparece. Nosotros te vemos bien, Fernando, ¿eh? Sí, pero quiero compartir la pantalla y no me deja. Espera. ¿Ahí se ve? Sí. Vamos a ir al comienzo. Esta, la charla esta que preparé es más que nada una especie de aproximación al trabajo que estoy haciendo ahora, que es un documental sobre Inomata, y se me ocurría vincularlo con el cine de Yasuhiro Ozu, que es un director que a mí me gusta mucho. Entonces le puse el título de Inomata Ozu, una aproximación, que de por sí me parece, es una especie de aproximación un poco, digamos, fracasada de entrada, porque pensar una obra propia o una película propia a raíz de un gran director como es Ozu siempre supone un problema o un error de entrada. Pero bueno, muchas veces cuando uno piensa películas las piensa en términos de referencias y es hacia lo que voy, ¿no? Cuando uno escribe un guión de cine, lo primero que hace es como pensar qué tipo de película se imagina, ¿no? Así, qué tipo de película proyecta. O sea, un guión de cine, sobre todo en documental, es una especie de devenir, ¿no? Es una película que no está completa, sino que está hecha de retazos de cosas. Está hecha de, no sé, de conversaciones, de charlas que uno tiene, de entrevistas que uno hace con el personaje y demás. Primero me voy a remitir a cómo yo lo conocí Inomata, va a ser más fácil. Como dijo Cecilia, yo estaba escribiendo un libro sobre japoneses en Argentina que se llama Una isla artificial, y uno de los personajes,
o una de las crónicas, era sobre Innomata. Cuando yo lo conocí en una situación muy rara, que lo narro en la historia, que es que él me citó a una casa de una millonaria, de una persona con mucha plata, en el centro de Buenos Aires. Cuando abre la puerta Innomata, de pronto de esta casa que era increíble, me atiende este señor que era muy bajito, con una gorrita de béisbol, todo manchado, con un trasfondo rarísimo, me hace pasar a la casa y yo le pregunto de quién era esa casa, de qué era lo que estaba haciendo, y él me dijo que la casa era de Drodero. Y yo le dije, no, de Dromán, y él me dice, yo dije, ¿Dromán? ¿Quién es Dromán? Y me mira así y me dice, ¿no conoces a Dromán? O sea, sos un periodista trucho, me dijo de entrada. Entonces ya eso para mí ya era como una singularidad del personaje, ¿no? Y es lo que uno mira de entrada cuando quiere hacer una película. Sí, qué tipo de personaje va a encarnar una película durante por lo menos 1 hora y media. Entonces, a medida que lo fui entrevistando y a medida que avancé con el libro, encontré que Innomata tenía un montón de material de archivo en su casa, material sobre un montón de trabajos, no sé si todos acá presentes lo conocen, supongo que sí. Innomata es un paisajista muy conocido en la colectividad porque fue la persona que diseñó el Jardín Japonés de Buenos Aires, entre otros trabajos que hizo. Y todas esas cosas, cuando lo conocí, cuando me llevó a la casa, descubrí que las tenía grabadas en mini DVs, en cassette de mini DVs. Al mismo tiempo, el personaje en sí irradiaba como mucha energía, como mucha personalidad. Había algo muy interesante también en su rostro y en su forma de manejarse con la gente, que me llamaba mucho la atención. Y como yo ya había hecho 2 películas y estaba buscando de alguna manera, o estaba queriendo hacer una tercera, dije, este personaje, esta persona, cuando termine el libro, va a ser una película. Se lo propuso, aceptó, y ahí es cuando viene esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para escribir, digamos, una película? O sea, uno piensa una determinada propuesta estética que tiene que ver con lo que decía recién, ¿no? Con conversaciones, con imágenes, con otras películas, con pinturas y demás. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza cuando escribí el guión, obviamente, es el cine de Ozu. El cine de uno de los grandes directores del cine, de la historia del cine, que es Ozu. Ahí lo vemos en Innomata, en uno de los frames de la película que estuvimos grabando, porque, digo, además ya la película ya se está filmando ahora. Antes que nada, para seguir avanzando en la cuestión Ozu, digamos, les quería preguntar a ustedes si saben lo que es el cine clásico, qué entienden por cine clásico, qué les remite el cine clásico. Pueden hablar, ¿eh? Pueden destrabarse y hablar. ¿Les remite algo el cine clásico? ¿Qué es lo que piensan cuando piensan en cine clásico? Un cine viejo, digamos, un cine histórico, un cine de otra época. El cine clásico no necesariamente es un cine que sea viejo, digamos, ¿no? Uno ve una película, por ejemplo, de Clint Eastwood que se estrenó hace poco, y es una película que los críticos o los directores de cine o quienes sean del mundo del cine consideran clásica. ¿Por qué, por ejemplo, Clint Eastwood, que es un tipo que hace cine ahora, hace cine clásico? En principio por una cuestión dramatúrgica, ¿no? O sea, las películas del cine clásico a la manera occidental, a la manera en la que nosotros estamos más acostumbrados, está basada en una estructura aristotélica de 3 actos, ¿no? En esa estructura aristotélica de 3 actos, lo que se plantea es un tipo de personaje. Hay un personaje que se le libera un conflicto o un tipo de drama, una gente en general es una cuestión externa que le libera un conflicto interno, y a lo largo de la hora y media que transcurre una película, el personaje tiene que sortear un montón de problemáticas como para llegar a un final, a una determinada catarsis, es lo que se considera, lo que Aristóteles decía que al final pasaba, en donde el personaje de alguna manera se libera, tiene algún tipo de revelación o algún tipo de cambio.
Esa estructura, así dicho a grosso modo, digo, estuvimos muy a grosso modo, es lo que define el cine clásico desde que empezó, desde que nació el cine americano hasta el día de hoy, ¿no? O sea, si pensamos, qué sé yo, en películas de Howard Hawks, o en películas de Billy Wilder, o en películas no sé, del gran momento del cine clásico, hasta si pensamos en una película de Spielberg, por ejemplo, E.T., tiene esa estructura, ¿no? Esa estructura. Es decir, que la estructura dramática en el cine clásico parte de esta estructura aristotélica en 3 actos, y el personaje trágico se define o se determina por su carácter, ¿no? O sea, lo que decía Aristóteles en relación a los personajes, sobre todo al personaje trágico, es que tienen esa capacidad donde uno se puede identificar, ¿no? O sea, son casi, digamos, como un estuche. Lo planteaba una especie de estuche, en donde cualquier persona en el mundo se puede identificar con ese drama, y no necesariamente porque el drama lo define, ¿no? O sea, uno se puede identificar por ejemplo, con el chiquito de T, y uno se puede identificar con el gran Torino de Clint Eastwood, y no tienen nada que ver los personajes, pero en su drama, como es universal, uno se puede identificar con ese carácter. Y básicamente el conflicto lo que determina es la trama. O sea, las películas clásicas tienen una trama que se desarrolla, en donde la acción es lo que determina la trama y el carácter es lo que moviliza la acción. Eso, muy a grosso modo, lo que es una estructura dramática del cine clásico, como para que pensemos, no sé, por ejemplo, no sé, en una película como Toy Story, una película que vio todo el mundo, es una película clásica, y no necesariamente es una película vieja, es una película clásica por su estructura dramática. Sí, Fernando, disculpas, permiso. sí, claro. Te pregunto, ¿el cine clásico también puede ser aquel que perdura en el tiempo, que no pierde su valor, que sigue despertando el interés de diferentes espectadores de diferentes extracciones o del mundo, a pesar del tiempo? ¿Puede ser una película considerada clásica? Es que, por Eso. ejemplo, si pensamos, por ejemplo, no sé, en otros directores, como por ejemplo un director como, digamos, no quiero decir Godard, pero un director como Antonioni, es un director de cine italiano, que es un director de cine, podríamos decir, es un clásico del cine. Pero el cine que hace Antonioni no es cine clásico como lo entendemos o como se lo practica, digamos, ¿no? Por estas cosas que estoy diciendo, en relación a la dramaturgia, por un lado, en relación a la puesta en escena, que es lo que voy a hablar ahora. Pero, o sea, uno piensa, bueno, los grandes clásicos del cine que perduran, pero qué sé yo, un cine moderno como el que hacía Godard es un cine que perdura también, pero eso es un cine moderno. ¿Y por qué es moderno? Porque en principio rompe con esta lógica, digamos, dramática de crear un personaje, y porque también rompe con la puesta en escena que hace que haya un determinado personaje dramático avanzando en una película. Si me pongo muy abstracto, me avisan. Pero no es, digo, no sé, uno tiende a confundir a lo clásico como algo de toda la vida. Y una película como la que dije recién, Toy Story, es una película clásica, porque su estructura dramática es una estructura clásica. ¿Por qué? Porque construye un personaje dramático donde uno se identifica, donde el personaje es liberado de esta especie de acción, donde tiene que aprender una determinada, donde tiene que aprender algo en esa película y transformarse hacia el final. Ese sería como más o menos el cine que uno consume todos los días. Y después los grandes clásicos del cine, bueno, sí, El Ciudadano Kane, es una película que es un clásico, pero no es un clásico en su estructura, es una película clásica porque básicamente pateó el tablero. ¿Me expliqué bien? ¿Ahí? Bien. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se plantea, digamos, esta estructura dramática clásica con una puesta en escena? Que básicamente lo que hace es la puesta en escena. Me estoy con la ayuda de memoria, pero me estoy tapando con esta ventanita. O sea, la puesta en escena es la herramienta que dispone el director para crear las unidades mínimas de sentido, que es la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Para que lo pensemos. Una secuencia son distintos planos unidos que crean un determinado tipo de sentido. O sea, el cine lo que creó es una narrativa, ¿no? Una narrativa
Hay gente que dice que el cine no tiene una narrativa o un lenguaje, sino que son planos pegados. Pero bueno, para ponerle algún tipo de nombre, es eso. Se creó una narrativa a través del cine donde la unidad mínima de sentido es la secuencia. La unidad mínima es el plano, en realidad. Cuando uno pega dos planos, empieza a generar algún tipo de sentido. Esa secuencia, como dije recién, se construye con planos de acuerdo a una puesta de cámara. Y la puesta de cámara se orquesta a través de algo que se llama el eje de acción dramático, que lo vamos a ver en el siguiente cuadrito. Estoy haciendo todo este pasaje como para que entendamos la importancia de Ozu, ¿no? Porque es necesario que entendamos mínimamente qué es el cine clásico, como para entender lo que hace Ozu, que es completamente distinto. Esto que ustedes ven en el mapita este que yo les muestro acá, es lo que se llama el eje de acción dramático. Ven que hay un personaje, lo que ven arriba, acá, no sé si ven mi flechita, ven esto es un personaje, digamos. Lo que vemos acá es otro personaje. En general, la unidad mínima, o sea, lo que se dice como lo mínimo del cine es el diálogo, ¿no? Dos personas se sientan a dialogar. Cuando se sientan a dialogar, se traza entre los dos personajes un eje. Ese eje se llama eje de acción dramático. La cámara en general se sitúa, como ven acá, de un lado. Si se salta hacia el otro lado, se está saltando el eje y el espectador perdería a un tipo de espacialidad. Entonces, en general, en el cine clásico, y como en el cine clásico muchas veces los planos tienen algún tipo de valor de sentido, es en general cuando dos personas se ponen a hablar, para mostrar dónde están los personajes, se usa un plano general, que sería esta cámara de acá abajo. Cuando se quiere acercar al personaje porque lo que dice es importante, la cámara se acerca un poco más al personaje. Y después lo que se dice, van pimponeando unos con otros, de un personaje a otro, de una cámara a otra, de un plano a otro, sin saltar el eje. Esto, muy a grosso modo, porque es muy a grosso modo, esto es básicamente los dos elementos muy centrales de lo que es el cine clásico. Si ustedes van mañana al cine, van a ver una película Duna que está en el cine, es una película clásica por cómo está pensada y por cómo está planteada su puesta de cámara y su puesta en escena, ¿no? O sea, siempre vamos a saber que hay un verosímil construido a través de esta puesta de cámara y a través de este eje de acción dramático, donde nosotros vamos a entrar en ese pacto de ficción y vamos a entrar en ese mundo porque estos recursos permitieron a lo largo de la historia del cine construir verosímiles cinematográficos, ¿no? O sea, que se produzca el hecho cinematográfico para lo que es la mentalidad nuestra más occidental. A Ozu todo eso le interesa en lo más mínimo. O sea, Ozu no le interesa nada de todo esto. No sé si ustedes vieron películas de Ozu. ¿Están familiarizados con el cine de él? ¿Vieron alguna película? Pueden hablar, ¿eh? Están muy callados. Bien, ¿por qué a Ozu no le interesa en lo más mínimo todo esto? Vamos a ir un poco a la biografía, ¿no? Ozu nació en Tokio el 12 de diciembre de 1903, y lo que es interesante en relación a Ozu es que murió el día que nació. Eso es muy loco. Como muchos de los chicos de sus películas, nunca fue un buen alumno. Estudió cine en la Universidad de Waseda y desde muy joven comenzó a hacer películas mudas. O sea, Ozu empezó a trabajar a los 19 años haciendo películas mudas en Japón. Para pensar el cine de Ozu, básicamente me centré en los libros de un crítico de cine norteamericano que se llama Donald Ritchie, que vivió muchos años en Japón, vivió casi 20, 30 años en Japón, y fue más o menos la persona que se encargó de llevar a Ozu a Estados Unidos, ¿no? de presentarlo a través de un libro de él que se llama Ozu. Y después escribió un libro sobre Kurosawa y también escribió un libro muy extenso sobre el cine en Japón, que se llama Historia del cine en Japón. Esos tres libros son los libros que al menos yo tuve a mano, y son los libros que también se usaron para ver las películas de él. El otro libro que también circulaba mucho en una época es el libro de Paul Schrader, que es un guionista, que es el guionista de Taxi Driver, que se llama El cine trascendental de Ozu, y que eso es otro libro que también funcionó. Y hay un libro de Deleuze, que es un filósofo
francés, que tiene 2 libros sobre cine, donde hay un capítulo bastante largo sobre Ozu en su segundo tomo. Pero bueno, volviendo un poco a la biografía, como para que entiendan quién es, Ozu nació en el 1903. Durante la guerra fue enviado a Manchuria y el regreso empezó como su periodo prolífico, ¿no? O sea, podríamos pensar que hay 2 grandes momentos en el cine de Ozu. Uno tiene que ver con el cine mudo, o sea, Ozu empezó a hacer películas en el periodo mudo del cine. Y a partir del regreso después de la guerra, y a partir de esta película que vemos acá, que es Late Spring, Primavera Tardía, cambia radicalmente el estilo. Y empezó a hacer un cine que es el cine que nosotros conocemos. Digo, cambia radicalmente el estilo, muy entre comillas, ¿no? Porque Ozu siempre mantuvo una misma, digamos, estética y una misma ética con respecto a su cine. Pero empezó como a depurar el estilo que él tenía, ¿no? Empezó a hacerlo mucho más certero y mucho más preciso en las selecciones estéticas que él hizo. Esta es una de mis películas favoritas, que es Late Spring. Después, estas son otras de mis películas favoritas. Una es la de la izquierda, es Historias de Tokio, y la otra es Good Morning, que me parece hermosa esas pelis. Pero bueno, ¿cómo podríamos definir la estética de Ozu en relación al cine de Japón, ¿no? Ozu, el tema central de Ozu es la familia en Japón, y sobre todo la familia en la posguerra. Por eso decía que después de la guerra cambia radicalmente su tema, porque lo que le importa a Ozu es cómo la familia en Japón se fue desarmando, se fue desarticulando y se fue construyendo en otra cosa, ¿no? La familia tradicional. Acá ustedes me pueden corregir porque yo no soy un experto en tema Japón. Digo, si bien escribí este libro, que es un libro periodístico, no soy un experto en tema Japón, digamos, social, ¿no? Pero lo que tengo entendido, lo que menciona Richie, es esta cuestión en relación al desarme de la familia japonesa. El desarme de la familia japonesa en las películas de Ozu, de la posguerra, es algo muy chico, no necesariamente no es algo muy dramático, ¿no? Porque Ozu, primero que en la época muda hacía comedias, y en la época de posguerra hacía comedias dramáticas, que en japonés tiene un nombre que no me acuerdo. Pero así practicaba él un género como cómico, en realidad era un comediante. Pero, o sea, digo, los temas eran como muy sencillos, cosas muy chiquitas, como por ejemplo en Late Spring es la necesidad que tiene el padre del personaje, de una mujer, de Noriko, de que su hija deje la casa paterna después de la muerte, después de haber enviudado. En Good Morning son 2 nenes que obligan a la familia a que les compre un televisor. En Historias de Tokio, es una pareja de ancianos que van a visitar a los hijos a Tokio y no les dan bola. O sea, son cosas muy, muy chiquitas, no es algo que uno dice, bueno, el desarme de una familia, y uno piensa automáticamente en un melodrama, y no, son cosas muy sencillas y muy cotidianas, porque además lo que le interesaba a Ozu era mucho el trabajo con lo cotidiano, ¿no? Ozu trabajaba sus guiones con un guionista que se llamaba Noda, fue su colaborador de muchos años, digamos, y es muy divertido cómo trabajaban de una manera especial. Se juntaban 3 meses a trabajar, conversar, a tomar sake, mucho sake, y después de planificar muy bien los diálogos de las películas, de hablarlas mucho, de conversarlas mucho, recién ahí las bajaban a guión. Y trabajaban 2 o 3 meses de corrido, quizás se aislaban a una montaña, o iban a un hotel, o se juntaban en un bar en concreto, y cerraban muy bien el guión, que quizás el guión tenía, no sé, 200 páginas, que ahí les muestro unos ejemplos. Y una vez que Ozu cerraba con Noda el guión, estaba todo ahí, ¿no? O sea, eso es algo interesante para pensar en relación a la cuestión del realismo.
pero todo lo que Ozu quería después, todo lo que Ozu quería después transformar en imágenes estaba en el guión. Y de hecho, los guiones de Ozu y de Noda se consideran, en Japón se los considera como, por lo que tengo entendido, quizás me equivoco, y por lo que dice Richie, se los considera piezas de literatura, ¿no? Se los vende como novelas escritas. A ese nivel de detalle trabajaban los dos, ¿no? O sea, y seguramente lo eran por la cuestión de la observación y de los detalles y de los diálogos que trabajaban, ¿no? Porque uno ve las películas de Ozu y los diálogos son fundamentales y parecen muy espontáneos, ¿no? Parece como un trabajo, como si realmente los actores estuvieran improvisando y no hay nada más alejado. Y una cosa que lo puse acá en esta solapita, que hay algo que pasa con las películas de Ozu, sobre todo de esta segunda etapa, es que se parecen mucho unas con otras. De hecho, los títulos se parecen. Hay una que se llama Primavera Precoz, hay otra que se llama Primavera Tardía, hay una que se llama Late Summer y otra que se llama Otoño Tardío, digo. Y muchos personajes se repiten incluso, y muchos de los actores a veces construyen el mismo personaje. Y eso es algo que dice Noda, y es que Ozu y Noda muchas veces trabajaban, como dice acá, trabajaban releyendo sus propios guiones, como para inspirarse. Entonces, releían sus propios guiones y al mismo tiempo, por lo que dice Noda, había como una especie de sentimiento de nostalgia de la película que habían estrenado. Entonces, esa nostalgia se iba como traspasando de película en película. Incluso muchas veces lo que dice Noda es que muchas veces en los rodajes de las películas releían esos guiones de la película anterior. Cuando había un problema que no podían resolver con un personaje de Historias de Tokio, iban y releían Late Spring, que básicamente casi es el mismo personaje. Entonces van construyendo película a película, si uno las ve. De hecho, yo vi Historias de Tokio y Late Spring juntas, no juntas, de un día para el otro, hace poco, porque en la Lugones hubo un especial de él y trajeron durante 5 días películas en 35 milímetros de Ozu, y las vi una y después la otra, y la sensación era de estar viendo casi la misma, era ver la misma película, decir, mira, pero es igual. O sea, ¿cuál es? De hecho, hoy cuando estaba armando la clase de hoy, se me mezclaban, decían, pero esta no es la anterior, no es la otra, y después igualmente uno entra en ese universo que él plantea, pero la sensación es esa, de que es casi una larga película hasta que empieza a filmar en colores, con Good Morning, y después hace El sabor del sake, que también es en colores, y las últimas películas antes de morir son en colores, que se las recomiendo que vean porque es una cosa hermosa, es una cosa increíble. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la estructura dramática clásica, ¿no? O sea, la diferencia con Ozu es que no hay un personaje, digo, en las películas de Ozu no hay un personaje central atravesando una trama, no hay un personaje que tiene que combatir o que se le despierta un conflicto y se va presentando en tres partes o en 3 actos, ¿no? Las historias en Ozu se presentan como a lo largo del tiempo, y muchas veces el tiempo pasa y incluso las estaciones cambian y aparecen otros personajes, y muchas veces se atomizan muchos, hay un montón de personajes que se van cruzando, y eso hace que, como dice Richie también, uno no se le presenten las cosas dadas de entrada, sino que uno tiene que entrar a esa película, ¿no? De hecho, acá yo puse, Ozu trabaja los diálogos sin presentar a los personajes, o sea, de entrada tira los personajes están hablando. Por ejemplo, Good Morning arranca con una conversación entre 2 personas en una lavandería y vos no entendés qué está pasando en la película, pero ellos están hablando de algo. Entonces, es como si de pronto uno abriera una puerta y entrara en ese mundo y todo está ocurriendo. Y no es muy distinto a cómo concebimos el cine clásico nosotros acá, ¿no? O sea, donde de pronto uno se tiene que atraer, o sea, el cine tiene que atraernos a nosotros hacia la película, digamos, ¿no? O sea, se nos presenta una manera, digamos, engañosa o un gancho como para que nosotros entremos en ese mundo. A Ozu no, o sea, si vos no entrás, te quedaste afuera. Entonces, él muchas veces, y lo dice Rich y lo dice Noda, lo que menos le interesaba en ese sentido era la trama.
Y eso es una especie de espaldarazo, es darle la espalda por completo a esta estructura aristotélica o esta estructura clásica del cine, ¿no? O sea, darle la espalda a la trama es abrirle la puerta a lo que los personajes, digamos, encarnan o les pasa, ¿no? Entonces lo que pasa al darle la espalda a la trama es que uno tiene que buscar el drama en los personajes. No es que las películas de Ozu no tengan drama, sino que uno lo tiene que develar y uno se tiene digamos, que poner en ese lugar o sea, la película demanda que uno tenga esa atención sobre los personajes. De pronto pasan 10, 20 minutos de la película de Ozu y uno tiene que hacer el esfuerzo para entrar en esa película hasta que entra. A diferencia de una película clásica donde uno queda como atado de entrada, ¿no? Y otra cosa importante que dice Richie en relación a Ozu es que no son caracteres, ¿no? O sea, no había nada que le molestara más a Ozu y sobre todo a Noda también, de pensar esta idea de la identificación, de esta idea de que uno se identifica con estos personajes. O sea, ellos dos trataban a sus dos personajes como individuos, como personas, como personas con su individualidad. No es que de pronto ese mismo carácter uno lo podía traspolar a un personaje de una película de acción y lo podía traspolar a una película de otro estilo, digamos. No están los 33 caracteres que menciona Aristóteles en las películas de Ozu. No, ellos consideran sus personajes en tanto individualidad. Y eso es algo que a mí me llamó la atención ahora filmando con Inomata, que era algo que hablábamos recién con Cecilia, ¿no? O sea, Inomata, como muchos de ustedes saben, nació en Japón y vino a la Argentina creo que a fines de los 60. ¿Fines de los 60? Bueno, vino a la Argentina creo que a fines de los 60 fue. Bueno, y él es japonés y al hacer una película con él, las preguntas que yo le hago mientras estamos filmando son preguntas muchas veces como por el sentido de las cosas, ¿no? ¿Por qué hace un determinado jardín? ¿Por qué toma una determinada decisión en relación a poner una planta en tal lado? Todo el tiempo mientras hacemos la película, yo estoy buscando cuál es el sentido oculto detrás de las decisiones que él toma. Y él me mira y me dice, no hay ningún sentido de nada. O sea, estoy haciendo un jardín y el jardín es el jardín, la piedra es la piedra y la planta es la planta. Y algo de eso me retrotrae o todo el tiempo me retrotrajo mientras estábamos haciendo la película a estas películas de Ozu, ¿no? Donde los personajes no representan otra cosa. No hay una búsqueda del sentido en las películas de Ozu, sino que los personajes están en ese momento de la película y en tanto tiene una individualidad propia. Y eso cuesta a veces entenderlo y lo digo y me cuesta entenderlo también, ¿no? Porque uno está muy atravesado por la hermenéutica y por un montón de cosas en relación al sentido y un montón de cosas en relación al cristianismo, un montón de cosas. Y a veces cuesta entender eso. Hasta ahora, ¿cómo vienen? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Avanzo. Para plasmar esta estructura dramática de Ozu, bueno, esto es importante. Y esto es algo que dice Donald Richie. No es la historia lo que a Ozu le interesa mostrar, sino cómo los personajes reaccionan a esa historia y qué patrones de conducta aparecen en esa reacción. Esto es importante de lo que dice Richie en relación a las películas de Ozu. Digo, y volvemos a la cuestión de la individualidad y de la cuestión de lo que los personajes son. Digo, muchas veces los personajes no, lo que decía Aristóteles en relación a la acción es, un personaje acciona, ¿no? Tiene un conflicto y acciona. En cambio, en las películas de Ozu no accionan, sino que las cosas pasan y los personajes liberan patrones de conducta. O sea, reaccionan de determinada manera y lo interesante o lo que le interesa a Ozu mostrar es cómo esa reacción se va desparramando a lo largo de la película. Hay una escena que ahora, que después se las voy a pasar, una escena hacia el final de la película de Historias de Tokio que es muy bella, de cómo, perdón, hacia el final de Late Spring, se me confunden, que es muy bella, que es cuando finalmente el padre logra que la hija deje la casa.
Y la escena la cuento, no la spoileo porque es un clásico en términos de clásico del cine, no de estructura dramática. Y es que hacia el final el personaje del padre se sienta solo en la casa después de que la hija se va de la casa y se pone a pelar una manzana. Es una imagen icónica casi. Y tarda en pelarla, y en un momento cuando la termina de pelar deja caer la cáscara y se queda mirando la cáscara y la película termina. Ese patrón de conducta con respecto a lo que hace el personaje, o sea, durante toda la película Ozu fue hacia ese lugar, digamos, ¿no? O sea, toda la película funciona, toda la estructura que plantea Ozu durante toda la película funciona para que ocurra eso. Y no es digamos, uno tiende a creer que es simbolismo eso y no lo es simplemente una persona sola en una casa pelando una manzana y todo lo que le pasa. Y es muy difícil como tratar de entenderlo de acuerdo a cómo lo que dice acá Richie. Es muy difícil no tratar de ponerle algún tipo de sentido a eso, sino más que ver a una persona sola en una casa después de que se va la hija de la casa. Bien. Acá hay algunos ejemplos de cómo Ozu planteaba su puesta de cámara. Acá, bueno, ejemplos de los guiones que escribían con Noda, que obviamente yo no puedo leer porque no sé japonés. Y acá plantas, a la izquierda son las plantas de las casas. Otra cosa importante en relación al cine de Ozu es que en general se dan interiores. O sea, la casa japonesa, que ahora vamos a hablar, la casa japonesa es el set, digamos, de las películas de él. Y en general se salta de la escuela a la oficina a la casa tradicional, ¿no? Son los tres lugares donde las acciones de las películas se desarrollan. Y en muchos casos lo que hacía Ozu era construir esas casas, digamos, y que eran tradicionales. Tenían dos tatamis, dos mats, un baño central, una cocina, y alrededor de eso se plantaba la puesta de cámara. ¿Cómo es la puesta en escena para Ozu? Bien. A ver, si doy un clic acá, quizás si doy clic acá quizás se ve, o solo tengo, ahí ven lo que yo cliqué. Sí, se ve. Perfecto. Acá vamos a ver un ejemplo de una película del Dayspring. Está en inglés, pero lo que me interesa es que vean dónde pone la cámara Ozu como para que después hablemos.
Bien. ¿Se escucha? Bien. Esa escena está en inglés porque no encuentro los subtítulos de esa película. Tengo los subtítulos en inglés, pero lo que pasa en esa escena es que el padre cree que la hija va... finalmente conoció a un hombre, como para que se vaya de la casa, básicamente, y arme su vida y no esté pendiente de él. Y resulta que ella le dice que no, que el chico que conoció está comprometido con otra mujer y nada, y siguen la conversación. Pero lo que es interesante y para que tengan un ejemplo de lo que es la puesta en escena, ¿dónde pone la cámara Ozu, ¿no? Una escena, digamos, clásica habría planteado, en principio, esta misma escena la habría planteado de la siguiente manera. Habría planteado un plano establecimiento en las afueras, un plano general, digamos. Ellos hubieran conversado y la cámara se hubiera ido cerrando a planos medios, mientras iban teniendo una especie de charla banal. Y en el momento en el que el padre le hubiera hecho una pregunta en relación a este muchacho, digamos, la cámara se hubiera cerrado más en la cara de él. Eso por un lado. Y por otro lado hubiera tenido perspectiva, ¿no? O sea, lo que vemos en las películas de Ozu es que no hay fuga en los planos, sino que en general son siempre, no quiero decir chatos, pero hay como que la información hay mucho reencuadre, eso quiero decir, hay mucho reencuadre dentro del mismo plano, ¿no? Reencuadraba mucho de acuerdo a las puertas de las casas japonesas y a las ventanas. Y esto tiene una explicación. Y otra cosa es que los personajes en general hablan, si ustedes lo vieron bien y piensan en lo que les dije antes en relación al eje de acción dramático, los personajes prácticamente hablan sobre el eje. La mirada está puesta casi sobre la cámara. Eso es algo impensado para la época, 1950 y pico, 1952, cuando se estrenó esta película. O sea, es algo realmente impensado. De hecho, Ozu tenía muchas peleas con el montajista, que el montajista le decía que no tenía que pasar eso, sino que tenía que girar un poco la cámara hacia un costado, y Ozu le decía, ¿para qué la estás girando si lo que me interesa es ver la cara y cómo reacciona el personaje? O sea, no quiero ver la fuga. O sea, mostrame la cara. Y tenían largas discusiones. Al parecer, todos los que trabajaban con Ozu decían que era un tipo bastante, no digo severo, pero bastante cabeza dura, y terminaba haciendo lo que él quería. Pero esto tiene una explicación. Ahora vamos hacia ahí. Porque lo que más importa a Ozu es la construcción del encuadre, ¿no? La composición de cada plano que él plantea es lo que define la estética de él, ¿no? O sea, cómo encuadra. ¿Qué llamamos encuadre? Lo que está dentro de un cuadro, ¿no? Es algo muy sencillo. Ese recorte que él hace del encuadre, para él, es lo importante. En un cine convencional, en un cine, digamos, clásico, que nosotros estamos acostumbrados, muchas veces los planos funcionan para el plano siguiente, ¿no? O sea, uno usa un plano detalle para decir una cosa, uno usa el plano de una cara para decir otra cosa. Él dice todo en un mismo encuadre, o sea, con un solo encuadre él puede definir o decir un montón de cosas que a él le interesa contar de la película. Otra cosa que él hacía, o sea, no usaba movimientos de cámara, ¿no? Con esto que decimos, movimientos de cámara son travelings, no usaba ni paneos, ni traveling sobre los dollies, lo que se llamaban los dollies cuando no se había inventado una cosa del Steadicam. O sea, los dollies son unas... Yo cuando estudié cine usábamos dolly, que es montar una cámara arriba de unas vías y movías y llevabas para adelante y para atrás, o sea, hacías unos travelings. Ozu rara vez usa traveling, muy rara vez. Al comienzo de Late Spring hay una especie de paneo, hay una especie de traveling de una bicicleta. Creo que al final de Historia de Tokio desde un tren, muy rara vez hay un traveling. O sea, y otra cosa, no usaba ni close-ups, no usaba ni close-outs, que son, o sea, es cuando la cámara se acerca mucho al personaje, o cuando sale mucho, o cuando zoomea hacia adentro o hacia afuera, o sea, nada de eso lo usaba. Y no cambiaba los lentes.
¿Con esto qué quiero decir? Un camarógrafo o un director de cine dispone de lentes para ponerle a la cámara, ¿no? O sea, uno tiene una cámara y usa los lentes. La óptica de ese lente es lo que le permite el acercamiento o alejarse del personaje o acercarse o hacer un cuadro general o hacer un cuadro más chico, digo. Osu usaba siempre un solo lente. Durante toda su carrera usó un mismo lente, que es un lente de 50 milímetros, que es el que más se acerca a la mirada humana. O sea, nosotros miramos con un lente de 50 milímetros. Osu siempre, siempre, toda la vida, usó ese mismo lente. Y otra cosa importante es que no hay eje, o sea, lo que dijimos recién. Osu puede saltar de un lado para el otro, digo, salta el eje, va para un lado, tira la... O sea, en esa misma secuencia que vimos recién, plantó un plano establecimiento siempre con uno de 50, saltó la cara, saltó un medio, volvió a la cara, saltó del otro lado. Y nosotros en ningún momento nos perdimos de lo que estaba pasando. Digo, si bien nos perdimos porque estaba en inglés y japonés, digo, en cuanto a cuestión cinematográfica no nos perdimos, siempre estuvimos ahí con ellos. Porque hay algo como de la presencia y de esto que decíamos recién, del estar con los personajes en presente, que es lo que más le importa a él. Sí, alguien iba a hablar. Nadie iba a hablar. Bien. Entonces, esas a rasgos modos, o sea, sobre todo sobre todo después del 52, cuando él hace esta saga de películas con Noda y esta saga de películas como más, es donde empieza a depurar este estilo, ¿no? Si uno y otra cosa importante que lo vamos a ver después, es que Ozu, bueno, eso lo vamos a ver después. Antes quiero hablar de esto que puse ahí abajo, que es que Ozu le da mucha importancia a lo que este tipo que se llama Noel Burch, que es un teórico de cine, llamó los pillow shots. Nosotros acá le decimos planos de transición. ¿Qué son los planos de transición? De pronto hay una conversación, como planteamos recién al principio, ¿no? Dos personas conversan y de pronto hay un plano de un auto o de no sé, o de un negocio que nos permite saltar a otro lado, ¿no? Eso se le llama plano de transición. Lo que en lenguaje de literatura diríamos, bueno, ¿cómo podríamos llamarlo? No sé, como los adjetivos o como los adverbios, como los circunstanciales, ¿no? O sea, esos planos de transición para Osu son súper mega importantes. De hecho, acá hay un videito que lo vamos a ver, que son, porque él los entiende primero como imágenes bellas, como fotogramas bellos y fotografías hermosas, y cada vez que pone uno de estos pillow shots, de estos planos de transición, está contando algo. Está contando o la modernización en Japón, o cómo se modernizó Japón, o cómo de pronto un personaje quedó solo en una casa, o cómo de pronto el tiempo pasa, o cómo las estaciones cambian, o cómo de pronto dejó de ser invierno y pasó. Esos planos que él usa condensan o cuentan un montón de cosas y no solo son una cuestión, digamos, técnica o gramatical no es un plano que le permite saltar al otro, no, sino que de hecho si lo juntamos como lo juntó en este videíto esta persona, se puede puede usarlo digamos, como una especie de manual de fotografía. Y ahora vamos a ver ese videíto, porque es realmente bello. Bueno, me salta un comercial de móvil. Vean lo que son. Todos estos son planos que él usa de pronto, en transiciones.
Entonces, él le va a dar como mucha importancia a esos planos. Cuando uno los ve en el medio, acá están sacados de contexto, están puestos de una manera bella, con una musiquita bella, pero cuando uno los ve en las películas, entiende como otro nivel del relato, ¿no? Entiende que no están puestos porque sí, como muchos directores quizás lo usan, ¿no? No están puestos por una necesidad de montaje, están puestos por una necesidad estética, y eso se nota mucho. Y otra cosa que es importante es que Ozu plantaba la cámara a ras de piso. Por varias razones. O sea, primero que era la altura del tatami. O sea, si uno piensa, eso pensaba el otro día, si uno piensa en el plano americano, que es un plano por necesidad, ¿no? que el cine americano tuvo a raíz del western. Digo, el plano americano es un plano que se toma desde las rodillas hasta la cabeza, ¿no? Y es un plano que se inventó, lo inventó un director de cine que se llama John Ford, más que nada para la escena final de las películas de western, que son de pelea, ¿no? O sea, en general un western siempre terminaba con un duelo. Y lo que pasaba es que, para no perder dramatismo y no alejarse tanto en un plano general, lo tomaban desde las rodillas para que entren las cartucheras con las armas. Entonces, era interesante, pero yo pensaba eso, digo, en relación a los encuadres y a cómo los encuadres definen también una determinada identidad, ¿no? O sea, el cine norteamericano se definió muchas veces por el western. El western fue como el cine fundacional, porque lo que genera también es una necesidad de crear un tipo de identidad, un tipo de paisaje, un tipo de relato, de bien contra el mal, digo, un montón de cuestiones que tenían que ver con el género en sí. Y el cine de Ozu prácticamente inventó un plano que es este plano a ras de piso, ¿no? O sea, él tomaba con el 50 y ponía la cámara a ras de piso, no levantaba el trípode. Uno cuando va a filmar, en general pone el trípode a la altura de la altura nuestra, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados o a sentarnos en una silla normal o a estar parados. Y en general o lo pones, si haces una entrevista, lo pones a la altura de la silla, o si te paraste, lo pones arriba. Ozu lo ponía a ras de piso. Y ahí en el libro de Richie lo comenta, dice que llegó a la conclusión con su camarógrafo que la mejor manera de bajar, por la dificultad de filmar una casa japonesa, ¿no? Por la cantidad de puertas y de espacios superpuestos y de reencuadres que había. Entonces, la mejor manera que él encontró era poner la cámara a ras de piso y filmar todo a esa altura, incluso exteriores. Y ahí se lo ve en la foto, que tiene la cámara a ras de piso. Y eso define una estética y define una identidad, ¿no? O sea, me parece maravilloso, porque va de alguna manera depurando su estilo a la cuestión más mínima y central, que es una cara, una cámara y nada más, ¿no? Lo que dice Richie en relación a esto es: la vista tradicional es la vista en reposo, que comanda una porción muy limitada del campo visual, ¿no? O sea, cuando uno pone la cámara a ras de piso, tenés una porción, tenés que decidir qué entra dentro del cuadro. También otra cosa que se cuenta en el libro de Richie es que cuando filmaban, los objetos tenían mucha importancia para Ozu, y todos los actores traían objetos de sus casas y los llevaban al set. De acuerdo a los objetos que a él más le gustaban, los iban poniendo dentro del encuadre, y con eso iban armando el encuadre. Siempre con la cámara a ras de piso. Y que otra es que estar sentado, digamos, que estar sentado en un tatami es la actitud de la escucha y de la mirada. Es la misma posición que se tiene cuando se asiste a un teatro no, o cuando se mira la aparición de la luna, o la que se toma para asistir a una ceremonia del té, o para tomar un poco de sake caliente, o para hacer las cosas que se hacían en la sociedad tradicional japonesa de posguerra. Entonces, esa mirada que encuentra Ozu a ras de piso es la que define una identidad. A mí me parece maravilloso eso. Es como encontrar un plano que define una identidad, esto que decía en relación al plano americano, que es un encuadre que define un tipo de identidad. Si uno tuviera que pensar en el cine argentino, ¿qué plano nos define? La verdad que no lo sé. Pero si pienso, por ejemplo, en el cine noruego, es el primer plano, ¿no? Perdón, en el cine dinamarqués es el primer plano. Si uno piensa en la Nouvelle Vague y piensa en los traveling, si uno piensa en el neorrealismo,
y piensa en los escenarios naturales, ¿no? O sea, esas cosas definen un tipo de cine, y definen un tipo de identidad y un tipo de contexto. Poner la cámara a ras de piso es una actitud, pienso, política, ¿no? Sí, bueno, define una mirada del mundo, porque el cine en determinada es una mirada sobre el mundo, no es otra cosa más que eso. Y para ir cerrando, no sé cómo venimos de tiempo. ¿Qué es en definitiva el cine de Ozu, ¿no? Hay algo que me parece interesante que lo plantea también Schroeder, es en relación a la libertad de acción que tienen los personajes. Uno cuando ve una película occidental, o Duna, que la vi el otro día, la sensación que uno tiene cuando ve una de esas películas, cuando ve una película de John Ford, o cuando ve una película, sí, sobre todo de John Ford, uno siente que los personajes, salvo el último John Ford, que es el más amargo, uno siente que los personajes tienen libre albedrío, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa. Lo que te plantea el cine es, vos vivís una vida distinta a la tuya, lo que decía Hitchcock. O sea, vos vivís una vida que no es la tuya y tenés una libertad, podés viajar podés ser un espía, podés viajar por el mundo y qué sé yo, podés hacer lo que se te cante, que el cine te lo va a facilitar, ¿no? Es el cine de los grandes estudios, los sueños, las fantasías, digo, la violencia, el sexo, digo, un montón de cuestiones que tenían que ver con la cuestión de libertad irrestricta. Y Ozu viene a plantear lo contrario, ¿no? Que la libertad de los personajes de Ozu está restricta, ¿no? Como la libertad que nosotros tenemos en la vida real. Y nuestras libertades no siempre son las que creemos que tenemos. Entonces, uno entiende en lo que dura una película de Ozu, que en general duran 2 horas o 1 hora y media y más, digo, es que uno, más que entrar en un relato, está entrando en una experiencia. Y uno entiende con los personajes que las decisiones o lo que les van pasando a los personajes dentro de las películas de Ozu son muchas veces es aceptar esas limitaciones que tienen. El final de Historias de Tokio tiene una frase similar, ¿no? La ex cuñada le pregunta a Noriko si la vida si la vida es dura, y ella le dice que sí. Dice, la vida es dura, sí, sí, le dice, la vida es dura. Le dice. Y otra cosa que me parece interesante es que no, que si había algo que despreciaba a Ozu era el simbolismo, ¿no? Las escenas no trabajan en función de un símbolo, como por ejemplo el cine de Tarkovsky, ¿no? Si uno mira una película de Tarkovsky, Sacrificio, El espejo, digo, todas las películas de Tarkovsky trabajan con ciertas imágenes del cristianismo ortodoxo, digo, trabajan con otra, si bien trabajan el tiempo, porque para Tarkovsky lo importante era el tiempo, hay mucho símbolo detrás de esas imágenes, ¿no? Están diciendo otra cosa los personajes, la pasión que tienen, la cuestión del cristianismo, digo. En cambio, no hay un simbolismo. Y porque él consideraba eso, que si uno aplicaba simbolismo en los personajes, los estaba despojando y estaba, más que nada, estaba como opinando sobre los personajes, estaba librando una especie de opinión de director sobre los personajes. En cambio, y los despojabas de su complejidad, ¿no? Que es lo que para él era lo interesante, ¿no? O sea, tratar de retratar una determinada complejidad. Que esto, volviendo a la cuestión del rodaje, es loco pensarlo, porque si uno podría pensar que las películas de Ozu en un realismo visceral, ¿no? O sea, el neorrealismo italiano era de un realismo visceral, por ejemplo. Eran como mucho más urgentes las películas, había que filmar una realidad que era la de posguerra en Italia, que era dura, los escenarios naturales eran, o sea, no sé, Rossellini filmó poco después de que se bombardeara Berlín, digo, el cine italiano de posguerra tuvo mucho que ver con esa especie de documentar una realidad y reconstruir un realismo, digamos. Y en Ozu el realismo
está en otro lado, ¿no? Porque lo que tenía él es que quizás una toma la trabajaba 50 veces, quizás podía llegar a estar con una sola acción todo un día. O sea, lo que dice lo que cuenta Richie, que entrevistó a mucha gente que trabajó con él, es que quizás con un solo actor podía estar un día entero haciendo una sola toma. Y eso es raro cuando uno después el resultado, lo que queda en las películas es una especie de realismo puro, como muy puro. De hecho, trabajaba con actores que primero que no fuesen muy dotados de destreza técnica, digamos, que no sean actores muy locos, sino que buscaba en general gente normal, digo, el actor de él que es Ryu, Chesa Ryu, que es el actor con el que más trabajó él, todo el tiempo le decían en rodaje que no era bueno, le decía que no era un buen actor. Y el otro decía que tenía razón. Quizás porque lo que le interesaban era como mucho más que los gestos, le interesaba mucho la cuestión de la mirada, ¿no? O sea, cómo, hacia dónde miraban los actores y cómo podían transmitir lo que transmitían a través de las miradas. Sobre todo, además, imagino, para poder cortar después los planos. Pero la mirada era como muy importante para Ozu y no tanto la cuestión física, el despliegue físico, que es algo que después en el cine vino mucho después, ¿no? La cuestión de la corpora, de los cuerpos, de retratar la cuestión física vino en la década del 60, 70, es cuando empieza a aparecer el cuerpo real o la fisicalidad de las escenas, digo, como, o sea, pienso, Bertolucci, o todos esos cineastas que vinieron después. En cambio, Ozu no, Ozu era más similar a Robert Bresson, que es un director francés, ¿no? Que le importaba que el actor hiciera lo que él quería que hicieran, ¿no? O sea, solo un movimiento de mano, un movimiento, digo, no mucho más. Entonces, eso es despojarlos de cualquier tipo de simbolismo también a los personajes. Es tenerlos atados a... Y eso es loco, porque lo resultante después cuando uno las mira es esto que decíamos recién, de una especie de realismo puro y absoluto, impoluto. Y lo que termina diciendo Richie es, al no haber una conclusión formal y al mismo tiempo al ser el formalismo una de las claves de su cine, porque son muy formales las pelis, nos sentimos empujados hacia una especie de infinito, ¿no? Sentimos que la película, como la vida, puede durar para siempre. Y eso es lo que pasa, o sea, es como que uno abre esta puerta, entra en el mundo de Ozu, entra en el mundo de historias de Tokio, y al final, cuando esos dos viejitos están mirando la playa, cierra la puerta y la película podría seguir por su cuenta. Bueno, después, ¿qué fue lo que pasó post-Ozu? Para quienes no lo conocen, que probablemente todos los que están acá lo deben conocer, en una encuesta de Saitang-san. Es interesante esto de lo que pasó en el cine, con Ozu en relación a la historia del cine, ¿no? Porque Ozu en el 52 se da como un boom del cine japonés en el mundo. Esto lo cuenta Richie en el otro libro. A través de Rashomon, la película de Kurosawa. Rashomon gana, creo que el Festival de Venecia o el Festival de Cannes, creo que fue Venecia. Y explota el cine japonés y se da como una especie de camada de cine japonés en el mundo, entre los que están Kurosawa, Mizoguchi, Kobayashi. Hay un montón de directores. Después el que trabajaba con nosotros se llama Imanura es. Bueno, Oshima después, más tarde. Digo, pero en ese boom que se da entre Kurosawa, Mizoguchi y Kobayashi, en el mundo explota el cine japonés y ganan un montón de festivales y hay un montón de... Y Ozu no. Ozu era muy conocido en su país, era muy famoso, de hecho sus películas se veían un montón, la gente... Pero había como una especie de traba, ¿no? Como, porque se lo considera como el más japonés de los cineastas japoneses, por estas cosas que estuvimos hablando recién. Pero lo raro también es que Ozu, en principio, despreciaba o no le gustaba el cine japonés de preguerra, no le interesaba cuando hacía películas mudas, no le gustaba ese cine. Y de hecho miraba mucho cine americano, y se vestía a la manera occidental, con sombrerito y con saco y traje y demás.
Y en algunas películas llegó a filmar con un seudónimo occidental, como creo que era James Mika, creo que, no me acuerdo el nombre, pero filmó con un seudónimo occidental. Y es rara entonces esa especie de ambivalencia, ¿no? Que hay entre lo occidental y lo oriental, digo, como, sobre todo en el cine de él. Y que no haya, digo, el cine de Ozu se empezó a hacer como más, se lo empezó a mirar más y se lo empezó a valorar más afuera de Japón, a través de cineastas sobre todo, y de otros directores que lo empezaron como a seguir o a homenajear. Entre los que están acá, yo los mencioné acá, Wim Wenders, Wim Wenders es un director alemán de la posguerra alemana, y Chantal Akerman es una directora belga, que en su cine se puede rastrear mucho el cine de Ozu. Wenders, incluso, acá puse el link, pero no lo vamos a ver porque es un poco largo. Wenders, de hecho, hizo un documental que se llama Tokyo Ga, en donde él viajó a Tokio a buscar el Japón de Ozu. Y se encuentra con un Japón totalmente distinto al del 50 y más cercano a, digamos, al Japón de la década del 70, el del milagro japonés, ¿no? De todos modos, entrevista a Ryu Yosa y entrevista al camarógrafo. La película está buenísima. Si la encuentran, véanla. Y después, el cine japonés revisitó, me parece, en algunas películas, como Un asunto de familia, la de Koreda. Y hace poco vi una de Kiyoshi Kurosawa que se llama Sonata de Tokio, que replantea, es una especie de relectura de historia de Tokio, pero en clave post-Fukushima, digamos, ¿no? Si Historia de Tokio es una especie de, es una relectura o es una película en clave post-Segunda Guerra, Sonata de Tokio, que es muy buena película, tiene que ver con Fukushima. Así que siempre está presente en el cine japonés, por más y eso es lo que lo convierte de alguna manera en un clásico, no de cine clásico, sino en un clásico de cine, si se responde la pregunta. O sea, un clásico del gran cine. Y la influencia que tiene Ozu en el documental que estamos haciendo sobre Inomata, sería mucho pedir. Pero ojalá que sí. Así que nada, si tienen alguna pregunta, no sé quién está, si hay alguien en vivo. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer en relación a la película de Inomata o a Ozu o a lo que quieran? Sí, Fernando, Sí. excelente toda la presentación sobre el cine de Ozu. Los que no conocen a Inomata, eh, ¿cuál es la relación que vos harías de este director Ozu e Inomata? Mira, la relación que, en principio, lo que planteé, lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, cuando uno escribe un guión de documental o cuando escribís un guión, planteas referencias. Las referencias son siempre para hacer una especie de película proyectiva, una película que está en devenir, una película que no está. Entonces, uno cuando le vende al instituto a algún productor algún tipo de película, tiene que echar mano de cosas, ¿no? O sea, uno echa mano de esto, o de la historia real de Inomata, habiéndolo entrevistado a él, teniendo el libro y demás, pero al mismo tiempo referencias visuales, lo que se llama referencias visuales. Mi idea en un principio era que la película, toda la película de Ozu, perdón, toda la película que iba a hacer sobre Inomata fuese en plano fijo, sobre todo por la cuestión de los paisajes, de los jardines que construyó Inomata, que son espectaculares. O sea, la manera que se me ocurría para filmarlo era a través de planos fijos y que él también estuviera a través de los planos fijos. O sea, me interesaba filmar en el interior de su casa y los paisajes a través de esta forma de Ozu de filmar desde el piso con un 50. Eso yo lo escribí en la carpeta que se presentó en el instituto y bueno, después se probó el proyecto y demás. Pero en un principio era eso. Obviamente después cuando fuimos a filmar, esa película que uno imagina que es proyectiva no tiene absolutamente nada que ver. Por eso cuando les mandé el texto de que es un fracaso anticipado, era un fracaso, digo, no, todo lo que yo me imaginaba en relación a Ozu y Inomata no iba a funcionar,
pero lo que pasaba en muchos casos, mientras estábamos filmando, porque grabamos 2 semanas con Inomata, lo que estaba pasando, lo que me pasaba era que muchas de las cosas que yo les preguntaba a Inomata tenían que ver con el cine de Ozu. Por un lado, la cuestión de lo familiar estaba muy presente en Ozu, ¿no? Perdón, en Inomata. Y por otro lado, la cuestión por el sentido de por qué él hace determinada cosa, por qué planta tal árbol, por qué si el diseño de un jardín en 25 de mayo tiene un sentido de algo. Y cada vez que yo le preguntaba eso, me miraba de arriba abajo y me decía, no, no tiene ningún sentido, o sea, es un jardín y punto. Le molestaba que yo hiciera preguntas por el sentido cuando el sentido era el jardín y nada más. Entonces, a mí me costaba mucho entender eso. Y volviendo a ver las películas de Ozu, entendí de alguna manera el abordaje. Obviamente, el cine de Ozu es ficción, lo que nosotros estamos haciendo es documental, son dos cosas completamente distintas. La única vez que Ozu intentó hacer un documental fue un fracaso total, que quiso filmar un documental en la India y terminó preso. Entonces, digo, son 2 lenguajes y 2 momentos del mundo completamente distintos, ¿no? O sea, Ozu filmaba en 35 milímetros, nosotros filmamos en digital. Digo, son 2 cosas completamente distintas, pero para mí había algo en la cuestión de la idiosincrasia y de la estética y de la forma de mirar, que era para mí importante, de la forma de mirar las cosas que tenía Inomata y que tenía que ver con Ozu. Entonces, por ahí pasaba para mí. Entonces, en el cine de Ozu, de alguna manera es el espectador el que completa la película, digamos, según como el espectador entiende las escenas, los diálogos, según las vivencias que tiene, ¿no? Entiendo de alguna manera eso, el compromiso que implica al espectador presenciar las películas de Ozu, no te Claro, podés quedar no es un director, digamos, que primero que te saque no es Hitchcock, ¿no? Que te lleva a una aventura por tus fantasías, no, que te agarra de las narices y te lleva por allá y te pone en situaciones de riesgo no, vos tenés que entrar a las películas por eso a veces cuesta, de hecho, uno las empieza a ver y tardás sobre todo, uno las mira en la computadora, tardás en entrar en el mundo que él te propone, porque por esto que decías un rato, ¿no? O sea, arrancan con diálogos, no hay ningún plano establecimiento de nada, de pronto no sé, Good Morning arranca con un faro en el mar, digo, no está masticado, ¿no? Como muchas veces uno le pide al cine, ¿no? Porque yo también le pido eso al cine, si voy a ver una película de Disney o digamos, no sé, una película de acción, digo, yo quiero también eso, no es que no. Pero Ozu, por eso es moderno, por eso su cine fue visto en clave de moderno, ¿no? Porque lo que el tipo propone es una experiencia cinematográfica. Vos entrás y después salís, no sé si transformado, pero salís de otra manera. Insisto, no tiene que ver con el sentido. Eso me parece que es fundamental. Y es algo que yo peleo todo el tiempo o sea, internamente cuando vamos a filmarlo a Inomata, que no tiene que ver con el sentido. O sea, lo que estamos haciendo tiene que ver con otra cosa, que no sé qué es. Pero no tiene que ver con el sentido que uno muchas veces desde la cuestión occidental o desde lo que yo creo que la cuestión occidental le da, o trata de analizar, o trata no sé, de buscar una especie, no sé, de sentido oculto, ¿no? Vos entrás a una película de Ozu y tenés una experiencia cinematográfica con él. Y por eso es tan maravilloso verlo, por eso es tan increíble. Y es difícil de entender. A mí me cuesta. Digo, no es que no lo tengo claro, no me cuesta. Imagínate, vengo de familia de psicoanalistas, más todavía. Sí. Esto me hace acordar a algo que dijiste antes, que cuando le veías a Inomata
plantar un determinado árbol en un jardín y vos le preguntabas algo así como ¿por qué ese árbol o por qué en ese lugar? Él te miraba como diciendo, ¿qué me preguntás? Es como que es Exacto. así, que como que es obvio, no sé. Es como, es algo que está ahí. De hecho, sí, hubo una secuencia con Inomata cuando estábamos grabando que él estaba como obsesionado con mostrarnos unas piedras en el jardín, en la fiesta de la flor. Y era como, la historia es muy linda porque él nos contaba, y con otras personas que están en Escobar, nos contaron obviamente la historia del Jardín Japonés de Buenos Aires y la historia del Jardín Japonés, de cómo hicieron el Jardín Japonés en Buenos Aires sin Escobar. Y hay como todo un trasfondo que es muy interesante y que tiene ahí un par de historias que están buenas, y que ellos fueron a buscar piedras. Y yo digo, tipo, ¿fuiste a buscar piedras a dónde? Digo, te fuiste hasta Córdoba, hasta Catamarca, recorrieron toda la Argentina y me imaginaba la situación de 3 japoneses, o sea, un japonés, 2 hijos de japoneses, y la señora, uno de ellos era hija de alemanes, en un, no sé, creo que me habían dicho que era no me acuerdo qué auto, pero un auto de la época normal, década del 70, recorriendo Córdoba, Catamarca, Salta y un montón de pueblos más, buscando piedras. Nada más buscando piedras. Y yo digo, pero si eso, si eso uno le busca el sentido y lo lleva a Europa, uno piensa automáticamente en el mito de Sísifo, ¿no? O sea, el sentido de la piedra, la carga, esa carga que uno lleva, que Sísifo lleva hasta la, hasta la montaña, y es un peso, y esa es la existencia y demás. De hecho, Camus, el escritor francés, escribió un texto que fue como la clave del existencialismo y demás. En cambio, estos no, o sea, no lo pensaban en esos términos. Yo creo que ni lo pensaban. Fueron a buscar, cuando lo fuimos a filmar a Escobar, al predio de la Fiesta de la Flor, que son casi 7 hectáreas, enorme, íbamos caminando con Inomata, que tiene 82 años, de una punta a la otra, solo para ver esa piedra que él había llevado, y estaba afuera. El predio estaba lleno de gente, gente que venía de todo el lado del mundo para estar en una fiesta que a él no le importaba. Lo único que le importaba a él era que yo viera esa piedra, y cuando llegamos, siempre la pregunta que me sale de entrada es, ¿y por qué elegiste esta piedra? Y él, tipo, él me mira como diciendo, porque sí, porque está buena, porque es linda. O sea, no, me cuesta a veces entender eso. Y tiene que ver con el cine dosu para mí. Tiene de alguna manera un linkeo. Perdón, con respecto a lo que decís de no entender, me parece una linda analogía esto de la mirada de un niño, ¿no? Como cuando estás mirando una escena, cuando un niño mira una escena que incluso tiene que ver con la altura donde está la cámara, también a un niño le cuesta entrar qué es lo que está viendo que pasa entre los adultos, ¿no? Entonces, pensarlo de esa manera, como una mirada más ingenua o más contemplativa, también parece interesante. Y bueno, pero por eso en las películas de Ozu siempre hay chicos, y los chicos de las películas de Ozu son siempre un poco rebeldes, siempre son o se pelean con los padres. En Good Morning, esta que decíamos, se pelea con los padres porque quieren los 2 hermanitos quieren que les compren un televisor, y los padres no, porque no, eso cambiaría toda la dinámica tradicional japonesa. Y de hecho toda la película tiene una especie de leitmotiv que son los pedos. Los chicos se van tirando pedos, se empujan la cabeza y se tiran pedos unos con otros. Es una película así, y es una película de Ozu. Es muy loco. O sea, y tiene algo de eso, tiene algo de esa cosa del despojo, pero al mismo tiempo, cuando muchas de las películas de Ozu terminan siendo dramáticas, ¿no? Porque lo que les pasa a los personajes, o estos patrones de conducta, como dice Richie, que tienen los personajes dentro de una película de Ozu, muchas veces son esto que decíamos también, la restricción de la libertad. Es como aprenden, si es que la palabra es aprender, pero tienen como ese tipo de experiencia de que no todo está, de que no todo es tan fácil, digamos, ¿no? Y eso que son comedias.
Pero sí, mucho de la cuestión de lo aniñado, de lo despojado, de los chicos, eso está muy presente en las películas de Ozu y está presente en Inumata, que si bien es el tipo más formado, una de las personas más formadas que yo conozco, y con una claridad absoluta de lo que quiere porque eso también es lo que nos dice todo el mundo que trabajó con él, ¿no? La claridad que tiene, porque es un artista total, o la claridad que tiene para trabajar, ¿no? En extensiones enormes. O sea, cuando lo filmamos trabajando en un lugar, y él veía todo, y yo lo único que veía era un pedazo de tierra y pasto, y él veía un diseño de la naturaleza ahí. A pesar de eso, había como algo de, de despojo también, no digo aniñado, pero como más puro. Sí, total. Mm. Creo que fue en la previa a la entrada a estas charlas, Fernando, vos comentabas de que con las piedras y se armó una torre que se transformó en una cascada, algo así, ¿no? Entonces yo me imagino con la forma irregular que tiene cada piedra, que no son para nada simétricas, pero su mirada hace que él la vaya eligiendo y tiene la capacidad de ver cómo encajar una con otra, el equilibrio que pueden hacer y que no se caigan, no sé, una ley, toda una ley física de peso, de equilibrio, que no sé, es la práctica, es intuitivo, no sé, me parece maravilloso que vea algo, lo recoja y sepa cómo después encajarlo, en este caso en una cascada, ¿no? Una piedra sobre Era otra. lo que le contaba a vos y a Cecilia. Sí, él lo contrató una persona en El Cazador y que lo que esa persona quería hacer era una cascada en su predio, una barranca que había ahí en El Cazador, y la barranca tiene 12 metros, y hicieron esta cascada donde trajeron piedras. Lo que él se da rápidamente cuenta es cómo, tipo, toca una piedra, porque la piedra es lo que más le gusta, claramente, toca una piedra y sabe con cuál otra encaja. Tiene como esa facilidad, digo, supongo que como una persona que toca bien la guitarra, agarra una guitarra y toca, él toca las piedras y sabe cuáles son las que van a encajar. No usó cemento, No, qué y al mismo bárbaro. tiempo armaron esta estructura. Y también hay algo que me parece maravilloso de él, porque fuimos a varios lugares a filmar, ¿no? Fuimos a Escobar, al Jardín de Escobar, a una quinta en 25 de Mayo, que es de una señora que hizo de mucha plata, que hizo un jardín enorme, un jardín japonés que está, yo nunca había visto una cosa así, es increíble, una laguna enorme, es una cosa increíble. Y lo tiene impecable, el pasto corto, todo, tipo, todo bien podado, todo, pero él entiende, o sea, uno cree que, bueno, trabaja genéricamente, ¿no? Decir, bueno, trabaja casi como si fuese un folleto de cosas. Cada laburo que hace siempre está prolijo todo. Y no, él entiende también las necesidades del espacio, las necesidades del lugar y de la persona que quiere eso, ¿no? Entonces, esta cascada que le hizo a este señor estaba tomado por la naturaleza. O sea, no estaba podado el lugar. Era como una cascada donde el tipo apretaba un botón y caía agua y caía a una pileta y todo estaba tomado por los árboles. Y el señor, que no hacía mucho que no se veía con Inumata, le dijo, discúlpeme, debería podarlo. Y él dijo, no, no, esto está bien así. Esto es por lo cual lo hicimos un poco más, ¿no? En cambio va a otro lugar y lo poda. Fuimos a otro lugar y era como, bueno, acá hay que podar porque la necesidad de ese lugar era podarla, podar el árbol. Entonces, él entiende también esas cosas que, obviamente, primero cuando le pregunto por qué, me dice, muchos años, 10 años necesita, me dice, 10 años necesita para aprender, acá no le puedo explicar. Y por otro lado, digo, yo creo que no lo puedo explicar, primero porque no habla, o sea, el español que habla es muy rudimentario, y segundo, que lo tiene muy en la cabeza, lo tiene incorporado. O sea, él lo hace.
le sale. Es como, es realmente increíble. Me despierta mucha admiración la facilidad que tiene y el talento que tiene como para, nada, para bajar ese diseño que él tiene en la cabeza al terreno, al paisaje. Que también me imagino que, bueno, los arquitectos, me imagino, también laburan así, ¿no? Pero uno está más acostumbrado, tal vez, ¿no? A encontrar arquitectos talentosos y está mucho menos acostumbrado, sobre todo en Argentina, a alguien que trabaje el paisaje, que es algo que es efímero, ¿no? Que se modifica, que cambia. Y sí, me parece que es un genio y que a los genios no tienen obligación, ni tampoco sé si lo podrían hacer, explicar por qué hicieron tal cosa. Les sale y ahí está, ¿no? No, Como, y cualquier cosa que sea un diseño que significa otra cosa, te dice que no. claro. No tiene nada. No. Pero esto significa otra cosa, no. Es así. Es realmente, es para mí un desafío en ese sentido, me parece. También la película plantea, me parece, ese desafío, el hecho de grabar con él. Primero que al principio él no entendía muy bien qué queríamos hacer, yo creo que tampoco nosotros lo sabíamos, porque un documental uno lo va buscando, a diferencia de una película de Ozu que está escrita de pe a pa y es una pieza literaria, un documental, o al menos lo vas buscando en el transcurso, ¿no? O sea, vos vas filmando, vas viendo cómo reacciona el personaje, vas encontrando una historia que querés contar o no querés contar, y es distinto el proceso. Entonces, toda película es un desafío per se, pero acá el desafío es aún mayor por la cuestión por la cuestión cultural, por un lado, la diferencia, digo, yo en el libro hablé con muchos hijos de japoneses, hablé con muchas cuestiones que tenían que ver con el conflicto Nikkei y con todo eso. Acá es un Issei de pe a pa, no hay, es Issei y es japonés, y si llegaste tarde 5 minutos, te mata, ¿viste? Es como, y él todo el tiempo está diciendo que es samurái y es así. Entonces, y al mismo tiempo está abierto al grupo, al equipo, se encariñó mucho con el equipo cuando grabábamos. Al principio no entendía, lo queríamos filmar en el auto y me gritaba que no lo filmara en el auto. Después me decía que cómo tenía que filmarlo. Después cuando yo le decía cómo quería filmarlo, me decía que no, que así no se filmaba. Era como todo así con él. Pero me parece que, bueno, ahí está la clave, ahí es donde uno tiene que entender que la clave del personaje también es esa, ¿no? Sí, bueno, el personaje Claro, te dice que no y eso es el personaje. claro. Y esa es la individualidad de lo que dice Ozu, ¿no? Es la individualidad del personaje. Tratar de Claro, encontrar esa individualidad. Sobre todo en un claro. documental. Sí, a medida que vas relatando esto de Inumata, se entiende muy bien por qué lo relacionás con el cine de Ozu, ¿no? Y con Sí, todo lo que explicaste de cómo manejaba la cámara y cómo discutía con sus camarógrafos, etcétera. Ahora, después de todo este relato, Fernando, me encantaría que pudiéramos hacer, no sé si te dan una visita guiada a los jardines de Inumata, la cascada de Cazador, de la casa de y a mí me 25 de encantaría, mayo. la película va a ser una visita guiada también a todos esos lugares. A Sí, mí me encantaría que todo el mundo, son lugares privados, ¿no? O sea, claro. los únicos dos lugares de acceso, digamos, público a lo que él hizo es el Jardín de Escobar y el otro es el Jardín Japonés, que no tiene nada que ver con lo que él diseñó. O sea, el Jardín Mm, Japonés de Buenos Aires no tiene nada que ver de las fotos que él me mostraba, y quizás muchos sí. de ustedes acá lo vieron antes de los cambios, no tienen nada que ver, es una cosa, era realmente cuando él me lo dijo la primera vez, él está muy enojado, ¿no? Como ya todos sabemos, digo, es un secreto a voces, digo. Sí, Eh, sí, digo, eh,
él de entrada lo primero que te habla es de eso, porque él puso todo ahí. Y bueno, la historia, digo, las cuestiones históricas, digo, cambió, hicieron cambiar y bueno, lo que ya sabemos. Pero era otra cosa, era realmente un jardín zen. Era realmente un Totalmente. jardín zen, claro, era un jardín zen. Y la Sí, experiencia era otra cosa, porque cuando uno entra a uno de estos lugares, realmente pasa algo con la experiencia, ¿no? Por eso digo que la cuestión, uno a veces hace muchas preguntas por el sentido, por qué, pero cuando entras a esos lugares, tipo cuando entras a un jardín, cuando entramos al jardín de Telmo Hisaki en, en Escobar, que es el más chiquito de todos los que él hizo, y es un poco el padre de todos los otros jardines que hizo, porque fue el primero que hizo, algo pasa. No sé qué es, pero algo pasa ahí. Que supongo que es algo que también es algo que te pasa también cuando uno presencia una ceremonia del té y digo, son otras cosas, ¿no? Cuando uno medita, digo, es algo que tiene que ver como con eso. Quizás es un poco, digamos, orientalista de mi parte pensarlo así, pero algo pasa. Algo realmente pasa ahí. Y es lo mismo que los pillow shots de Osu, esos planos de transición que usa Osu, que no son porque quiere decir algo, no son porque los usa para tal cosa, los pone porque algo pasa en la película, que no puede explicar, pero él los pone. Y eso te termina de cerrar la experiencia, esos planos de transición que usa. Cuando uno los ve en la película decís, qué linda imagen, y de pronto es algo en relación a lo que viene pasando con los personajes, a estos patrones de conductas que van teniendo y demás, aparece un plano de esos en el medio y algo te pasa. Algo te pasa en relación a cómo vos conectás con la peli. Y Osu lo sabía. Por eso es un crack. Sí, hay una carta que Inomata escribió a algunos miembros de la colectividad japonesa Ujú. pidiendo, no sé si ayuda o alguna mano, para que todo lo que él hizo en el jardín japonés vuelva a ser como él lo diseñó. Porque el jardín japonés, bueno, la gente argentina que va a visitar el jardín no tiene por qué saberlo, pero por una necesidad comercial y poder lucubrar mejor con el espacio, lo han transformado mucho al jardín y seguramente que perdió mucho, no sé si un 50 o más por ciento de lo que Innomata diseñó. Y me imagino que para él, más que dolor, debe causarle indignación. Sí, Que no es del dolor que él pide que se revea eso, sino por la indignación que le da a cómo han banalizado, digamos, toda la estructura del jardín japonés. y sobre todo la cuestión con la piedra, con la placa que tenía su nombre, y la cuestión con las piedras, digo, vuelvo con la cuestión de por qué es tan importante la piedra para Inamata y para los jardines japoneses, Claro, que digo, yo no lo sabía, digo, leí un par de libros leí dos libros sobre jardines japoneses para el libro y para la película y demás, y insisto, es algo que ni en los libros lo encontrás, no entendés por qué es importante una piedra, digo, uno va al río de Córdoba y hay un montón de piedras, digo, son lindas, te encantan, qué sé yo, pero el valor que tiene para un paisajista una piedra es muy importante, es algo, realmente es casi, no quiero usar la palabra sagrado, pero casi, es como esto que de ir caminando de una punta a la otra a mostrarme una piedra, y yo cuando le pregunto, me dice, es que la piedra queda, o sea, los árboles se secan, dice, pero la piedra queda, entonces, lo que quiero es que pongan la placa, o sea, porque la piedra es lo que queda. Y él mira digamos, mira las texturas de una piedra, las toca, qué sé yo, y la piedra es lo que para él hay un sentido de lo bello en esa piedra. Así como para los románticos alemanes, ver una montaña tiene el sentido de lo sublime, lo bello, para nosotros hoy en día, no sé, ver un atardecer es bello. Para él, tipo, una piedra tiene sentido estético. Entonces, que se haya sacado una piedra, creo que todo lo otro, sí, para él le da mucho, pero eso es como una especie de espina en el corazón, sí. realmente, lo de la piedra.
Así que sí, la carta nosotros la filmamos y demás, y bueno, es un tema que, digo, es un conflicto interno, digo, mío en relación a qué contar con la película y demás, pero el personaje lo cuenta todo el tiempo y no hay manera. No hay manera de que eso no esté presente en lo que el personaje dice. Todo el tiempo está hablando de eso. Eso es lo más importante para él. Y me parece que, qué sé yo, digo, si tiene o no razones ya es otra cosa, pero me parece que nada, que debe haber sido duro para él, digo, lo pienso en esos términos, porque además hizo un laburo inmenso y no cobró un sope, digo. O sea, trabajó completamente gratis, a voluntad, como trabaja alguien que trabaja con un sentido estético, digamos, ¿no? Por las cosas, un artista. Que no piensa en el salario, piensa que se termine. Está bien que Innomata labura porque le gusta laburar también, pero además acá laburó de más. Y realmente hacer ese trabajo es duro. Pero bueno, eso se verá con el tiempo, ¿no? Digo, con el tiempo, cómo se desarrolle, porque cuando uno también se mete en un documental de estas características, que es distinto a hacer una película, digamos, de entrevistas, donde uno filma una semana, tiene las entrevistas, se edita y listo, donde uno va haciendo un seguimiento del personaje, es interesante ver qué es lo que pasa también en relación a eso, ¿no? Qué cosas despierta la película en el personaje y qué cosas despiertan las otras personas. Yo digo personajes por un vicio. Pero digo, qué impacto va teniendo el hecho de hacer la película en la gente cercana y en la cuestión, digamos, social que rodea al personaje. Y esto es un tema importante. De hecho, la carta un poco la escribe estando nosotros en el equipo cerca, porque todo el tiempo se le despiertan todas esas cosas. Claro, claro, claro. Fernando, ¿y tenés Sí. idea para cuándo estará tu película y la podamos ver? Y yo estimo que va a estar para el año que viene, fines de año, espero. No, tenemos 2 semanas filmadas, que es un montón, y vamos a hacer una semana más. Y algunas jornadas aisladas. Estamos viendo, como te decía, de que si lo llevamos a Japón o no. Así que nada, estamos como... Yo al menos estoy muy contento con el resultado. Está superando mis expectativas en relación a lo que pensaba previamente de todo. Digo, pensaba que iba a ser... Primero que pensaba que iba a ser mucho más duro filmar con él. Y en la primera semana lo fue, pero la segunda, por suerte hay apoyo de la familia, digo, la esposa, los hijos, digo, están todos muy dispuestos, nos están ayudando a nosotros para que la hagamos. Así que en ese sentido estamos como bien encaminados, digo, ¿no? Y entramos en una zona para filmar que es donde podemos probar cosas, donde podemos proponer cosas para hacer y nada. De hecho, o sea, pasó un mes que no lo veo y ya un poco que lo extraño. Quiero visitarlo, quiero charlar con él, digo, ya lo considero como una persona muy cercana, entonces eso está bueno. Eso está bueno, pero bueno, supongo que estará como para fin del año que viene, con suerte, y sin suerte también. Si no pasa nada raro, esperamos que el año que viene esté. Bien, muy bien. ¿Hay alguien que Sí, quiera hacerle una pregunta? Sí, Susana. Fernando, Hola Susana, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Te quería agradecer muchísimo tu participación. Bueno, yo quería contarte que tengo una experiencia muy rara con Osu, porque vi todo el comienzo de mi relación con Osu fue en Italia, con todas las películas de él, no subtituladas, dobladas en italiano. Así Ah, que vi Osu hablado en italiano. Así que la experiencia después, cuando tuviste una lo experiencia rara, claro. fue muy raro todo, porque después cuando lo vi aquí en subtitulado ya fue distinto. Así Claro, que como el idioma también cambia un poco el sentido de la película. Eso, con eso para mí fue clarísimo, porque vi películas distintas. Lo mismo me pasó totalmente. con Rashomon. Con Rashomon
no, Los Siete Samuráis. Los Siete Samuráis. Hablado en italiano fue desopilante, pero desopilante de verdad. ¿No? Así que son experiencias distintas de ver cine Total. en idioma original y en distintos idiomas. Pero Igual en supongo italiano que Kurosawa en realidad trabaja, digamos, Kurosawa está como mucho más interesado en la cuestión folclórica, ¿no? De Japón, digo, en un principio, sí, y en mezclarlo con cierta tradición occidental, ¿no? claro, sí, Él de alguna adaptó Macbeth en Trono de Sangre, Los Siete claro. Samuráis es una remake de una película americana, adaptó Cosecha Roja de Hammett, hizo Yojimbo, Sí, sí. creo que Ran es Rey Lear, o sea que al verlo en italiano quizás había como una cuestión medio, Sí. como una especie no estaba tan alejado a lo que quiero decir, ¿no? Como que Pero sería como el Ozu más sí. occidental. En Sí, cambio, pero Ozu sí. fue Ozu, rarísimo. si no lo ves en japonés es como una cosa rarísima. Sí, sí. Bueno, y espero que todo lo que contaste sobre Inomata lo sintamos en el documental. Que todo Espero. ese cariño y entusiasmo Espero que todo se dé también lo traes. orgánicamente con la película. Sí. Espero que sí. Bueno, te agradezco muchísimo por todo esto. A vos. Un placer verte. Un placer para mí. ¿Alguien que quiera hacer otro comentario, una pregunta? Bueno, no hay nadie más. Bueno, Fernando, me encantó, me pareció así, toda esta relación, ¿no? Entre Inumata y el cine de Ozu, que no tenía tanta información como la que estás presentando. Me hace entender mucho por qué se juntaron en tu cabeza, ¿no? Estos dos personajes, y me parece genial esa aproximación que estás haciendo. Así que te agradezco mucho por toda la información que nos estás dando y tu presencia acá, y el que nos estés anticipando la película que vamos a ver a mediados o a fin del año que viene. Así que la vamos a esperar con muchísimo interés. Les agradezco a todos los presentes por estar acá en esta charla, y les quiero anunciar la próxima charla. No sé si Pablo, nuestro operador, puede mostrar el flyer. Bueno, es un personaje, como podrán ver, es un personaje. Es un personaje que vive en Tucumán, se llama Tamiji Kanazawa, vive en Tucumán, muy feliz. Bueno, y este es su aspecto. No conozco detalles de la vida de él, pero ya de solo verlo podemos imaginar lo interesante que puede ser escucharlo hablar a un samurái feliz en Tucumán. Así que están todos invitados el próximo martes a escuchar a Tamiji Kanazawa. Y les aclaro, como siempre, que las charlas son gratuitas, pero los que quieran colaborar con el bono contribución estaremos muy agradecidos. Así que los esperamos el martes que viene. Nuevamente, muchas gracias, Fernando, por tu presencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero no haber sido muy reiterativo. No, interesantísimo. Muchas gracias, Bueno, Fernando. gracias. Y Muchas gracias, Pablo, nuestro operador. Gracias, Claudia, que es la diseñadora de los flyers. Bueno, hasta el martes. Nos vemos. Chao, gracias.